Pueden gritar. No hay micrófonos. Buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien esta mañana. Si no me escuchan, por favor, me dicen más arriba, porque no tengo micrófono. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar con 1 Corintios. ¿Okay? Vamos a continuar siguiendo con dones espirituales. Hermanos, la verdad, entre más estoy estudiando esto, más entiendo ahora lo que se refiere Pablo cuando la importancia de conocer esta doctrina, esa enseñanza sobre dones espirituales que tan importante es para la iglesia. ¿Okay? Dones espirituales es tan importante para la iglesia para que puedan seguir creciendo espiritualmente, para que se puedan edificar espiritualmente y poder trabajar dentro de la iglesia. Todo realmente es de los dones espirituales que Dios nos llega a dar. Por eso es uno de los propósitos que Dios da al dar esos dones espirituales. La semana pasada llegamos a ver sobre ciertas palabras muy interesantes. De hecho, la primera palabra que vimos es la palabra diversidad, ¿okay? Que en griego es diáforas. ¿Okay? Y esta palabra se refiere a diferente. Se traduce literalmente diferente o variedad. Entonces vimos que para tener unidad dentro de la iglesia, ¿okay? Tiene que haber diversidad, que es muy interesante, porque al decir diferentes, las personas llegan a pensar que la iglesia tiene que ser diferente, tiene que ser dividido por la palabra diversidad. Pero no, realmente la diversidad es importante para la iglesia. ¿Okay? Entonces la iglesia tiene que ver, en la iglesia tiene que haber diversidad y no uniformidad. ¿Okay? Lo cual la palabra uniformidad quiere decir iguales. Y usamos un equipo de fútbol como ejemplo. Decíamos que si todos el equipo de fútbol quieren hacer delanteros, pues realmente el equipo no está unido, porque quieren proteger la portería. Va a pasar un error y el balón se va a pasar de los delanteros y se va a meter a la portería. Entonces tiene que haber una diversidad de posiciones dentro del equipo de fútbol para que el equipo pueda ser unidos. Tiene que haber un portero para proteger la portería, tiene que haber defensores por el caso que vengan del otro lado, tiene que haber los jugadores en medio para poder ayudar a defender y ayudar a atacar, y obviamente los delanteros. Entonces tiene que haber una diversidad de posiciones en el equipo de fútbol para que el equipo pueda ser un equipo unido. Igual con la iglesia. En la iglesia tiene que haber una diversidad de dones para que la iglesia pueda funcionar como unido. Entonces eso es lo que estamos viendo con la palabra diversidad. Entonces no todos pueden tener la posición de delantero porque no será un equipo, sino Dios usa los dones para unir el cuerpo de Cristo. Entonces Dios dio las diversidades de dones para unir la iglesia, para usar los dones, los ministerios y las operaciones. También ya vimos sobre dones que en griego es carisma. ¿Qué quiere decir un don gratuito o don regalado? Dios dio una variedad de dones de manera gratuita o regalado para mostrar que la iglesia puede mostrar que estaban unidos como un equipo, un cuerpo unido, el cuerpo de Cristo. Entonces yo di el ejemplo de un equipo de fútbol, pero Pablo llega a dar el ejemplo perfecto del cuerpo. Igual como el cuerpo tiene muchos miembros, también por eso Dios da una diversidad de dones a la iglesia para tener diferentes funciones como un cuerpo. De hecho, yo estaba hablando, no sé en qué clase del instituto estaba dando esto, pero les he dicho que se hizo tan interesante el hecho de que solamente pensar puedes mover un dedo. Y al mover ese dedo puede hacer grandes funciones y ayuda mucho en nuestras vidas. Entonces igual es los dones que Dios da a la iglesia para que la iglesia pueda funcionar correctamente y tener provecho. Eso que vamos a hacer un poco más adelante, vamos a verlo. Entonces, así como Dios dio una variedad o regalos para mostrar la unidad de la iglesia, Dios nos dio variedad de ministerios. La palabra ministerios en griego viene a ser diaconía. ¿Qué quiere decir servir, siervo
o alguien quien sirva. Es lo que quiere decir la palabra diaconía. Entonces, Dios nos da una variedad de dones, pero también nos da oportunidades para servir, para poder ejercer esos dones espirituales. Entonces, en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones. En el versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios. Entonces, Dios da a cada creyente un don espiritual y también lo da el ministerio para poder ejercerlo dentro de la iglesia. El ejemplo que llegué a dar fue que si Dios llegara a dar a 10 cristianos el don de enseñar, pues no todos se pueden enseñar haciendo un pastor. No todos pueden tomar la posición de pastor. Porque sería como el equipo de fútbol, que todos quieren ser delanteros. No va a funcionar la iglesia de esa manera. No va a funcionar el equipo de fútbol de esa manera. Pero por eso Dios da una diversidad de ministerios, diversidad de oportunidades para poder ejercer los dones espirituales. Por eso, entre esos 10 personas que tienen el don de enseñar, uno puede ser el pastor, otro puede ser el maestro de la escuela dominical, otro puede ser una persona que llega a enseñar una gran multitud de personas. Los personas que realmente son buenos para evangelizar a esas grandes multitudes de personas. Gracias, hermano. Voy a ponerlo aquí para que no haga ruido primero. ¿Sí? Ya puedo bajar un poco mi voz. Entonces, Dios nos da, otra vez, entonces, el persona que es bueno para evangelizar y puede enseñar una grande multitud de personas, o simplemente una persona puede enseñar a un grupo pequeño, dando un discipulado. Normalmente que el discipulado viene siendo como 2 o 3 personas. Es un grupo pequeño. Entonces, aunque hay 10 hermanos en la iglesia que tienen el don de enseñar, no se van a pelear por la misma posición, porque Dios dio ministerios, variedades de ministerios o diversidad de ministerios para que esas 10 personas puedan ejercer ese don espiritual. Y es aquí donde nos llegamos a quedar la semana pasada. Solamente vimos 2 versículos. Nos quedamos en el versículo 6 donde dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y aquí es donde vamos a continuar con el estudio de los dones espirituales. Pero antes de continuar vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día que nos has dado. Damos gracias a Dios por los hermanos que estamos aquí para escuchar tu mensaje. Te pido Dios que nos puedas llenar del Espíritu Santo para poder entender la enseñanza que tienes para nosotros en esta mañana. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, diversidad de operaciones. Muy interesante realmente esta palabra, operaciones. De hecho, esta palabra en griego quiere decir energema. ¿De dónde viene nuestra palabra energía? Ahora, entonces, esta palabra quiere decir literalmente lo que es vigorosizado. Aquel que da los dones espirituales también provee la energía y el poder para que esos dones puedan ser eficaces. Entonces, qué interesante es lo que Dios provee para nosotros como iglesia. Entonces, fíjense, no tenemos que hacer nada, completamente nada. Dios nos da esos dones espirituales, nos da esa variedad de ministerios para poder practicar y ejercer esos dones. Y aparte nos da la energía suficiente para poder llevar a cabo ese ministerio para que pueda ser exitoso. Para que la iglesia pueda edificarse, pueda crecer espiritualmente. Tenemos que recordar que los dones espirituales son dones sobrenaturales. Y yo creo que aquí fue el problema que muchos de los hermanos de Corintios tenían problemas. Como ellos se maravillaban con los milagros que hacían las personas afuera de los templos paganos, de los maestros de la filosofía, ¿okay? Entonces se maravillaban con las palabras que tenían, se maravillaban con los milagros que hacían ellos, obviamente eran engaños. Quisieron tratar de aplicar su don espiritual de esa manera.
en sus propias fuerzas. Nosotros realmente no somos nada sobrenatural. Somos creación naturales. Nada de nosotros realmente es sobrenatural. Pero los dones espirituales son dones sobrenaturales. Entonces, ¿quién nos puede dar algo sobrenatural? Pues alguien sobrenatural, que es Dios. Dios nos da realmente la energía suficiente para poder ejercer, o la energía sobrenatural para ejercer estos dones sobrenaturales. Como esos dones espirituales son sobrenaturales, se me fue. No podemos esperar que tengamos el poder de ejercerlos con nuestras propias fuerzas. Por eso cuando los hermanos de Corintios trataron de aplicar esos milagros o trataron de practicar sus dones espirituales con estrategias o ideas que el mundo tenía, por eso no se edificaba la iglesia. En vez de edificar, se dividían. Y había problemas dentro de la iglesia. Y Pablo tenía que corregir esto, tenía que confrontarlos, corregirlos y enseñarles cómo es la manera correcta de hacerlo. Entonces no podemos esperar que nosotros pongamos nuestra propia fuerza para poder ejercer un don espiritual. Porque si ponemos nuestro yo, no va a funcionar. No va a tener éxito realmente ese don espiritual. Y en vez de edificar la iglesia, va a dividir la iglesia. Entonces es Dios que da la energía suficiente para poder ejercer esos dones sobrenaturales para que la iglesia pueda ser edificada. No podemos poner nuestra propia fuerza, jamás. Entonces, sin importar la cantidad de instrucción, la cantidad de experiencia, ni qué tan generosa sea nuestra motivación, nunca podemos usar estos dones espirituales correctamente. Mientras que nuestro yo siempre está ahí y queremos hacer estos dones espirituales y ejercerlos de una manera exitosa usando nuestras propias fuerzas, lo más seguro que en vez de edificar, va a destruir. Tenemos que tener eso muy claro en nuestras vidas. Ya porque hay muchos cristianos que tratan con su propia fuerza, pensando que sus talentos naturales es la manera que pueden poder eficaz esos dones sobrenaturales. Y no va a funcionar así. Por eso cuando no ven resultados se desesperan. Porque muchos cristianos se han olvidado que todo depende de Dios. Es lo que Pablo nos quiere decir con esos 3 versículos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Todo depende de Dios. Jamás nosotros vamos a poder hacer esos dones espirituales sobrenaturales exitosos si no estamos con Dios. Otra vez, recuerden, había mencionado en el principio de este estudio de los dones espirituales que la iglesia no es un club, no es un club social. No es un club social. Es una, ¿cómo era? Es una, quiero decir miembro, pero no es miembro. ¿Cómo? Organismo. Es un organismo, gracias Jorge. Es un organismo sobrenatural. Es un organismo sobrenatural. Entonces jamás nosotros vamos a poder hacer las cosas de Dios o las cosas espirituales que edifican sin empezarnos nosotros primero. Y es interesante porque al capítulo 13 Pablo habla cómo podemos hacer eso. Cómo podemos hacer que ejercemos nuestros dones con el amor. Pero eso es lo que Pablo quiere dar, con que Él es la persona que nos da la energía suficiente para poder llevar a cabo estos dones sobrenaturales. Nos da la energía lo que tenemos. Y tenemos que entender otra cosa, porque a ciertas personas, cuando dice diversidad de operaciones o diversidad de energía, dependiendo del ministerio que Dios le dio a la persona, con su don específico que Dios le dio,
es la energía suficiente que va a necesitar para llevar a cabo eso. Por ejemplo, un pastor tiene muchos trabajos de su ministerio de pastor. Tiene que hablar con los hermanos de la iglesia, tiene que tratar con los hermanos de la iglesia, y muchas personas tienen muchos problemas. Entonces, todos esos problemas que les llegan al pastor y lo está escuchando, es cansado. Yo sé que yo conozco algunas personas que les cuesta estar en lugares donde hay muchas personas. Se gastan de energía, no más estando allí con muchas personas. Ahora imagínate a tratarlos, a cada uno de ellos, especialmente en nuestra ciudad de Guadalajara. Cansa. Entonces Dios, cuando Él dio el don de ser pastor a una persona, a un cristiano, le da la energía suficiente para llevar a cabo ese ministerio de pastor. Y tiene que tener mucha energía. Tiene que tener mucha energía para llevar a cabo eso. Entonces, pero también no tenemos que desanimarnos eso porque también, por ejemplo, el maestro que da solamente estudios de discipulado a un grupo pequeño, eso realmente no toma mucha energía, porque no está tratando con pocos de personas. Puede llevar sus estudios más tranquilo para poder hacer que las personas entiendan. Y Dios da la energía suficiente para que pueda llevar a cabo ese ministerio. Tal vez no es tanta energía como un pastor, pero es lo suficiente para que ese ministerio pueda ser exitoso. Otra vez, dice el versículo, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de energías. Dios, conforme al don y el ministerio que le ha dado al creyente, le va a dar la energía suficiente para poder llevar eso a cabo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en mente. Y yo creo que otro problema que tenían los corintios fue eso, que se gastaban muchas energías para poder obtener un don específico que ellos querían, porque era muy llamativo. Luego vemos cuál don fue eso, que se preocuparon mucho los corintios para obtener. Entonces ellos pensaban que había un mejor don, y ese mejor don lleva mucha energía. Pero Pablo les aclara que no, preocúpense por el don que Dios les dio a ustedes específicamente, porque Él te dio la energía suficiente para que puedas llevar eso a cabo. Entonces, así como Dios da una variedad de dones para mostrar unidad en la iglesia, también da variedad de ministerios para poder ejercer el don espiritual. Tanto también nos da el poder necesario para que ese don pueda ser eficaz. Entonces, ¿sí están viendo cómo están trabajando los dones espirituales? Entonces, a cada uno Dios dio un don espiritual. A cada creyente. Para que el creyente pueda ejercer ese don, le da un ministerio. Y no tiene que ser el mismo ministerio que otros cristianos. Le da un ministerio. Y después, a darle del ministerio, le va a dar la energía y el poder suficiente para poder llevarlo a cabo. Realmente es algo muy impresionante cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Y el hombre siempre lo que quiere hacer es poner su yo dentro del ministerio. Siempre. Lo cual así nos va a edificar en la iglesia. Entonces, el problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto fue que ellos pensaban que solo había un don que era mejor que todos los otros dones. Ellos pensaban que había un don que llamaba la atención de todos, y como llamaba la atención de todos, eso tenía que ser el mejor don. Y yo no se los voy a decir, el don que ellos pensaban que era el mejor don de todos es el don de lenguas. Y el don de profecía viene segundo. Pero el don de lenguas fue el don que ellos pensaban que eso era lo mejor de todos los dones, y todos se peleaban para obtener ese don. Trataban de la mejor manera que ellos pudieran hacer para obtener ese don específico, usando maneras engañosas o ideas del mundo para supuestamente obtenerlo. Ese fue el problema que estaban haciendo muchos de los hermanos en Corintios. No entendían cómo realmente cómo funcionan los dones espirituales.
Ellos más querían el don de lenguas, ya que yo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer para obtenerlo, y por lo tanto cuando yo llegue a obtenerlo, yo voy a ser el mejor cristiano. Y todos van a venir a escucharme. Y dicen y dan excusas para Dios. ¿Cuántos cristianos hacen eso hoy en día? Entonces, eso fue el problema que estaban haciendo. Dejaron que el Espíritu Santo ejerciera el don que les había dado a cada uno con el poder suficiente para que sea eficaz. Lo estaban ignorando por completo. Pero, fíjense lo que dice el versículo 7. Pero cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Hermanos, al estudiar este versículo, llegué a entender algo que yo creo que muchos de nosotros se nos olvidó. Ahorita lo vamos a ver. Otra vez, dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El propósito, hermanos, de los dones espirituales es mostrar el Espíritu Santo. La palabra manifestación viene siendo la palabra en griego que es phonerosis. Y nos da la idea básica de dar a conocer de forma clara o evidente. Esa es la palabra griego de phanerosis. Simplemente dejar las cosas claras y evidentes. En otras palabras, la razón o el propósito de los dones espirituales es para mostrar a la iglesia que realmente y claramente y evidentemente está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo existe. Ahí está en la iglesia. Ese es el propósito de los dones espirituales. De manifestar el Espíritu Santo. Hacerlo evidente. Hacerlo claro. Pero cuando las personas ponen su yo en sus vidas, pues obviamente no van a mostrar el Espíritu Santo. Van a mostrar la mala naturaleza de él, de la persona. En otras palabras, los dones espirituales sirven para que el Espíritu Santo sea conocido de forma clara y evidente en la iglesia y en el mundo. Por eso la gente, cuando vamos a evangelizar, ve algo diferente en nosotros. Cuando estamos en comunicación con Dios, van a notar la diferencia. Van a ver que algo sobrenatural está pasando en la vida de esa persona. Pero si estamos poniendo nuestros yo en nuestras vidas, pues van a ver que, pues igual que yo. Es igual que yo, entonces ¿para qué escucho? Entre más estudiamos sobre el propósito de los dones, podemos llegar a entender por qué las iglesias de hoy en día están chiquitos. Al estudiar esto, pude ver por qué hoy en día no hay muchas personas dentro de las iglesias. Fíjense cuántos somos ahorita en la escuela dominical y cuántos somos en el servicio de la noche. Es una gran diferencia de números. Entonces, a entender claramente cómo funcionan y el propósito de los dones espirituales, podemos saber por qué las iglesias están chiquitas. Podemos ver, porque en los servicios de los miércoles solo somos pocos. Si en la escuela dominical creen que somos pocos, venga a la iglesia entre semana y va a ver que aún somos menos. De 5 a 10 personas vienen en el servicio entre semana. Entonces se ve claramente algo que está mal en las iglesias. Porque no estamos usando nuestros dones espirituales. Otra vez, el propósito de los dones espirituales es para manifestar el Espíritu Santo, hacerlo ver claro que vive entre nosotros. Pero como no estamos ejerciendo los dones espirituales de una manera correcta, o peor, ni lo están usando. Ni lo están usando. Podemos ver que realmente la iglesia no está creciendo.
Porque no estamos usando nuestros dones espirituales de forma correcta o peor, ni lo estamos usando. Y como no estamos usando, no estamos manifestando el Espíritu Santo dentro de las iglesias. Y como no estamos mostrando o manifestando el Espíritu Santo dentro de las iglesias, la gente no tiene una convicción de Dios en sus vidas. Y como no tienen una convicción en sus vidas de Dios, no vienen a la iglesia. Piensan que nomás recibo a Cristo en mi corazón y ya con eso es suficiente. Pero otra vez, Pablo nos dice que Dios da una diversidad de dones espirituales a cada uno. Da una diversidad de ministerios para que esa persona pueda ejercerlo. Y da la energía suficiente para que lo pueda llevar a cabo. No hay excusa que digamos, es que no sé. No sé cómo llevarlo a cabo. No sé cómo llevar esa responsabilidad dentro de la iglesia. No sé. No hay excusa. Entonces no hay convicción de Dios en sus vidas. Por eso las iglesias están chiquitas hoy en día. Por eso solamente los miércoles o los servicios de 3 semanas solamente vienen 5 a 10 personas. 10 a lo mucho. Porque los hermanos no están ejerciendo sus dones espirituales. El pastor la semana pasada, al final de la enseñanza, dio el ejemplo de cuando un jugador se lastima. Cuando un jugador se lastima y si no se recupera y si no hace tratamiento para poder regresar al equipo, pues no sirve de nada. El equipo lo va a sacar. Muchas veces Dios llega a hacer lo mismo. Si el creyente no ejerce su don espiritual, va a decir Dios, ¿sabes qué? Mejor vente para casa. Vente para acá. No me vas a servir aquí. Vente al cielo. Y así cuando la persona puede llegar a morir. Los cristianos no están tomando en serio los dones espirituales. Mira lo que dice al final del versículo. Manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Muy interesante la palabra provecho. En griego que es sinferón. Sinferón. Esa palabra quiere decir poner juntos. Poner juntos. El contexto que Pablo quiso dar con esta palabra es que los dones espirituales están para ser de beneficio y de ayuda a la iglesia, al pueblo de Dios que Él une en su nombre. No solo el ejercicio de nuestros dones espirituales ministran a otros, sino también ayuda a usar sus mejores dones a esas personas. Por ejemplo, si un cristiano usa su don de ayudar, tiene el don de ayudar a otros, no solo sirve a otros creyentes, sino que anima a esos creyentes a hacer de más ayuda. ¿Sí ven cómo está funcionando eso? Otra vez, los dones espirituales para edificación. No solamente Dios nos da esos dones para poder servir, pero cuando usamos estos dones a servicio, anima a los demás cristianos a hacer lo mismo. Si yo tengo el don de ayudar, va a animar a otras personas que ayuden a otras personas. No sé cómo se dice en español, pero en inglés tenemos una frase que dice, va a haber un chain reaction. ¿Cómo dirías eso en español, hermana? ¿Un qué? Una reacción de cadena. Otro ejemplo, si un cristiano que tiene el don de mostrar misericordia, va a ayudar a sus hermanos creyentes a ser más compasivos. ¿Qué está pasando en muchas de nuestras iglesias? No estamos peleando. El hermano no me gustó como el hermano tal vez preparó el agua de café, ¿dónde lo puso? No, yo lo quiero acá. Aquí no funciona. Y no, yo lo quiero aquí. Y se están peleando por algo sencillo. Y hay división en la iglesia. Muchos hermanos hoy en día no están aplicando los dones espirituales correctamente. Y esa es la razón por la cual las iglesias están pequeñas.
Administrar cada uno con nuestros propios dones ayuda a otros creyentes a ministrar mejor los suyos. Si fallamos en ministrar cada uno de nuestros propios dones, impedimos a otros que ministren con los suyos y por eso la iglesia no crece. Tal vez te vas a preguntar, porque muchas veces nos preguntamos, en nuestras vidas cristianas nos preguntamos, pues, ¿qué quiere Dios de mí? Bueno, mi respuesta sería, ¿estás estudiando la Biblia? ¿Lo estás leyendo? ¿Estás orando con Dios diariamente? Si no lo estás haciendo, pues con corazón no sabes qué es tu don espiritual. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estar orando con Dios siempre, todos los días, porque así es nuestra comunicación con Él. La manera que nosotros nos comunicamos con Dios es orando. La manera que Dios se comunica con nosotros hoy en día es por su palabra. Si solamente estoy viendo su palabra, ¿cómo va a ser lo que yo quiero usar para su ministerio? O si no oro la Biblia, ¿cómo voy a saber que Dios quiere de mí? Entonces, si una persona no sabe qué es su don espiritual, le animo que estudie y lee y ore a Dios. Por eso Santiago 1:5 dice, si a una persona le falta sabiduría, pídasela a Dios, la cual Él da. Un cristiano que no ejercita sus dones espirituales paraliza su propio ministerio y el ministerio de otros. Cuando la iglesia ministra con sus dones como tiene que ser, resultaría al menos 4 bendiciones. Primeramente, los creyentes mismos recibirán gran bendición, tanto por ejercitar sus propios dones, como para animar a otros a que ejerciten los suyos para beneficio, para provecho. Entonces, esa es la primera bendición, lo que vamos a ver. Cuando una persona ejerce su don, puede tener esa reacción de cadenas para que otros animen a usar sus dones espirituales. Y eso es una bendición que tenemos. Si no lo usamos, pues no tenemos esa bendición. 2. Cuando todos hacen su parte, el ministerio de la iglesia forma un testimonio dinámico, con un poder y eficacia que no puede tener de otra manera. Podemos mostrarle a la iglesia y al del mundo que somos un equipo completamente unidos. Mostraremos un testimonio dinámico. Mostraremos que en la vida en Dios hay una diferencia que la vida del mundo tiene. Tercer bendición que llega a tener cuando ejercemos bien, correctamente los dones espirituales es cuando la iglesia ministra con sus dones espirituales. Los líderes de Dios se van a manifestar. Y eso es algo muy importante porque muchas personas piensan que ir a un seminario cristiano ya tiene el llamado de ser pastor. No. El seminario no te va a garantizar que vas a ser un pastor o un misionero o cualquier ministerio que hay en la iglesia. El propósito del seminario, el propósito del instituto es de ayudar a los alumnos a estudiar la palabra de Dios. Y cuando ellos estén estudiando la palabra de Dios y están en esa conexión íntima con Dios, Dios les va a mostrar su don espiritual, su propósito, su ministerio. Yo recuerdo que cuando vine al instituto yo no tenía la idea de ser misionero. Nunca en mi mente pensé eso. Yo jamás tenía en mente de ser pastor. Yo nomás vine a estudiar porque yo quise ser una persona más sabia. Porque mi papá siempre me decía, ¿quieres una persona sabia? Estudia la palabra de Dios. Y eso se me quedó en mi mente toda de mi juventud. Y por eso vine al instituto. Ya estudiando aquí, estudiando la Biblia, ayudando a las demás personas, ayudando en las construcciones de las iglesias de las otras misiones que hemos trabajado, ahí Dios me mostró, quiero que seas misionero. Pero no fue porque me gradué con una maestría en el instituto que ya digo, ¿sabes qué? Voy a ser misionero porque tengo una maestría. No, Dios me mostró. Entonces, cuando la iglesia, cada miembro de la iglesia ejerce bien su don espiritual y lo practican en sus vidas, los líderes de la iglesia se van a manifestar.
porque van a entender que tienen que trabajar en el ministerio de la iglesia. Y como trabajar en el ministerio de la iglesia es tomar responsabilidades, ahí es donde se van a mostrar que este hermano puede ser líder a este ministerio. Pero mientras que no hacemos eso, hermanos, no vamos a tener líderes en nuestras iglesias. Una iglesia que usa fielmente sus dones espirituales en el poder del Espíritu Santo experimenta el gozo de una gran unidad, un gran amor y una gran comunicación, en una forma que ningún esfuerzo humano puede hacer. Otra vez, la importancia de los dones espirituales en lo que nosotros podemos llegar a entender lo que realmente es de mucha importancia. Yo ahora estoy de acuerdo cuando dicen que los dones espirituales es una doctrina, una enseñanza importante para la eficacia de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Porque si los dones espirituales no podemos mostrar el cuerpo de Cristo, no podemos mostrar que somos un equipo, porque cada uno tenemos nuestros yo todavía. Y cuando dejamos que ese Dios domine nuestras vidas, la iglesia no va a crecer. No vamos a tener esa bendición de gozarnos de una armonía entre hermanos, con amor, con comunión, como unidad. Tenemos que ejercer los dones espirituales en nuestras vidas. Dice el versículo 7 al final otra vez, para provecho. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿están ejerciendo sus dones espirituales? Si la respuesta es no, les animo a que empiecen a ejercerlo, empiecen a practicarlo. Y si la respuesta es que no sé cuál es mi don, les animo a que estudien la Biblia, les animo a que oren a Dios y que se lo piden. Luego vamos a ver otro versículo muy interesante sobre la oración cerca a los dones espirituales. Entonces, ese es mi reto para ustedes. Ejercen sus dones espirituales. Si quieren ver que la iglesia crezca, si realmente aman a su iglesia, ejercen sus dones espirituales. Porque para eso es los dones. Para edificación a la iglesia. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por esta enseñanza. Damos gracias, Dios, por la manera que nos enseñas de cómo usar correctamente los dones espirituales. Nos enseñas qué son realmente, para qué son, y que tú eres el fuente de todo eso. Tú eres la persona que nos da los dones, tú eres la persona que nos da los ministerios, tú eres la persona que nos das la energía para poder mostrar o manifestar el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras iglesias. Te pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, que podemos aplicar esa enseñanza en nuestras vidas. Y te pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén.